todos hemos sido influenciados con datos. Sí, así es. Desde la inteligencia, así como es la inteligencia artificial, el mismo ser humano ha sido influenciado con datos. Sí, yo pienso que es una limitación humana que tenemos, porque nosotros también tenemos nuestros humores, ¿no? La idea es, si por más que tengamos el recurso humano más competente, a la chica o chico más carismático atendiendo a nuestros clientes, cuando vaya por la conversación número 200 ya está cansado. No puede. Eso está buenísimo como opening, ¿oíste? Okay. Bienvenidos al podcast de Morna, Bienvenidos a todos. donde hay gente inteligente y no inteligente también. Ahora no sabemos cuál es el Lo inteligente. averiguarán durante el episodio. Y seguro soy yo. Coño. Bueno, en este podcast nos vamos a dedicar a hablar de inteligencia artificial y sobre todo cómo se aplica en los negocios en los cuales trabajamos y también en el mercado general, a dónde vemos que se va la industria y cómo vemos que nos afecta a nosotros desde el lado de desarrollo y producción y cómo nos afecta a ustedes desde el lado de utilización de productos de inteligencia artificial. Y bueno, como es nuestro primer podcast y sabemos que es complicado hacer esto, ¿sí? Hemos tenido que trabajar, digamos así, primero que todo aprender a improvisar, tratar de hablar fluido, y es bastante complicado hablar fluido cuando tú estás pensando hacer las próximas 10 o 20 palabras y que salgan bien. Entonces nos han dicho varias cosas sobre esto que esperemos cumplir en este podcast. Lo primero es no decir cosas negativas. Exacto. Como acá ven, estamos preparándonos, teniendo en cuenta que los primeros 5 minutos van a ser nada más dándole el preámbulo de cuál es la naturaleza, qué es lo que queremos lograr con este podcast, pero la verdad es que poco a poco se va a transformar en una conversación bastante natural y ustedes se van a poder enterar de no solo lo que ofrecemos, sino qué pensamos sobre lo que ofrecemos, qué pensamos sobre lo que ustedes necesitan, porque al final somos proveedores por naturaleza y queremos darle soluciones a ustedes y a las personas que trabajan con ustedes. Ok, eso nos lleva al punto de que es Morna, ¿no? Morna, ¿qué significa? Que bastante complicado ya el equipo de aprendérselo, ¿no? Por la sigla. Mentes orientada a la renovación con las nuevas arquitecturas tecnológicas. Morna Tech. Así es. Se nos acabó la conversación. Hasta el... Y nosotros como equipo estamos compuestos de personas que se enfocan en el desarrollo de productos con estas nuevas tecnologías. Tenemos un equipo de marketing bastante competente y alegre que nos genera un montón de situaciones divertidas, por no utilizar otras palabras, y que nos hacen participar divertidísimas y nos hacen participar en estas nuevas dinámicas que son importantes para que ustedes se enteren de quiénes somos nosotros, porque realmente tenemos muchas cosas buenas que ofrecerles no solo al mercado venezolano, sino al mercado internacional. Sí, y bueno, ¿y cómo se nos ocurrió el tema del podcast? Bueno, dos cosas. Primero, porque necesitamos vender más. No, mentira. Primero porque en las conversaciones que tenemos, bueno, al día a día, decimos, bueno, ¿y por qué no nos las grabamos, no? Sería interesante que las personas lo supieran. Y además que nosotros atravesamos y escuchamos de parte de nuestros clientes muchísimas noticias y cosas que procesamos y aprendemos. Y qué mejor que... ¿Cómo se aprende? Enseñando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este podcast, si estás de acuerdo, es enseñar. Sí, definitivamente. Enseñar lo que aprendemos. En efecto. Y una de las principales cosas que hay que enseñar es cuál es el término conceptual con el cual estamos arrancando. O sea, hace poco cumplimos de asesores a un grupo de bachilleres que estaban tratando de hacer una tesis sobre inteligencia artificial y la idea es, no saben el concepto en sí de inteligencia, que en mi opinión, y ya quiero escuchar la de Kevin, inteligencia es tu capacidad de tomar decisiones. Muchas veces en eso nos enfocamos con nuestros clientes, ayudarlos a tomar decisiones. Necesitan más empleados, necesitan más sistemas, necesitan alcanzar un público nuevo, pero al final el tomar decisiones efectivas es lo que te permite juzgar que esa persona es inteligente. Y no solo se trata de la cantidad de conocimiento, todo, sino qué haces con ellos, ¿no? Lo que te hace una persona inteligente, Abraham. Entonces, cuando hablamos de artificial, porque, bueno, hay que empezar a conglomerarlo. Antes del podcast decimos, bueno, ¿qué puede significar? ¿Qué significará artificial? Ahí no preparé esa definición, ese concepto, no se lo pregunté a ChatGPT. Pudo haber sido útil, tarea para este momento. Pero acá yo pienso que artificial ocurre cuando nosotros le permitimos a un sistema que conoce, gracias a nosotros, una cantidad de parámetros,
que tomen esa decisión sin nuestro input, sin que nosotros le demos ni siquiera un indicio de cuál decisión queremos. Dejemos que ocurra de forma totalmente ajena a nosotros. Sí. ¿Cuál sería tu definición? Es la creación ficticia de algo. Para mí es que, aunque suena y parece inteligente, en realidad lo inteligente somos nosotros los humanos que lo creamos. Ok, pero ficticio en este caso Entonces, significaría no real, ¿no? Es no real. No real. La decisión que Pareciera real, se muestra real, pero en realidad no lo es. Es una serie de parámetros y una serie de datos que hemos dado a un algoritmo para que se parezca a lo que somos nosotros los humanos. Y es porque nosotros los humanos queremos crear y tener esa ficción, ¿no? de jugar a ser Dios en cierta parte y decir, bueno, vamos a crear algo parecido a nosotros, que nos ayude, ¿sí? Y de ahí es donde sale todo el tema de quiero crear robots que hagan algo parecido. Que asimilen a ser humanos. Que se asimilen a los seres humanos y que encima de todo nos quiten la mayor carga de trabajo posible. Total. Desde la primera máquina hasta este punto, la verdad es que nosotros somos criaturas sociales. Por biología somos criaturas sociales. Nos gusta interactuar con otras cosas. Y actualmente queremos que las computadoras hablen con nosotros. O sea, queremos que se comuniquen con nosotros como nosotros nos comunicamos con humanos. Entonces, comenzamos con código binario porque sabíamos de matemática y la computadora no sabía cómo conversar con nosotros de otra manera que no fuera matemática. Pero ahora queremos que nos hable como una persona, que interactúe con nosotros como una persona. O sea, lo que tú me estás diciendo, Abraham, es que parte de la inteligencia artificial o del concepto viene incluso de nuestra evolución y nuestra necesidad de evolucionar, de crecer, de avanzar y de conquistar nuevas áreas, ¿no? Entonces, en todo el tema del mundo tecnológico, ¿sí? Y vamos desde las máquinas, desde la parte industrial, desde esos años 60, 70. Revolución de Internet. Cuando llegaron las telecomunicaciones. Sí, yo creo que en este tiempo como que nos tuvimos un choque como que de, oye, hay que hacer algo totalmente revolucionario y ya nos veníamos imaginando y creando la idea. Yo recuerdo hace 6, 7 años hablamos de inteligencia artificial y para los que somos programadores siempre decíamos, bueno, la programación, digamos así, la inteligencia artificial que estaba público en ese momento era no más que una serie de algoritmos con un montón de de bueno, sí. Si el cliente preguntó esto, si el cliente preguntó esto, si no, dile esto, ¿sí? Y actualmente, bueno, de verdad estamos viviendo una inteligencia artificial con todo lo que ha salido el año pasado a público bueno, tenemos que ir más allá, tenemos que de verdad empezar a simular a un humano. Sí. Con todas sus características. Esa es una característica que no muchas personas comprenden porque es algo sumamente técnico de cómo realmente funcionan los modelos de lenguaje actuales. Porque como tú dices, el concepto de inteligencia artificial nos habíamos manejado con ifs, con si esto o si aquello, con esos algoritmos básicos. Pero lo que hacen los modelos de inteligencia artificial actual es adivinar la siguiente palabra. Comenzaron con un sistema de adivinar la siguiente palabra. Y es que ellos toman, si le hacen una pregunta médica, ellos toman 10 artículos médicos y simplemente correlacionan que si después de el síndrome buscan en esos 10 artículos cuál palabra tiene más sentido. Entonces, el proceso cambió por completo porque asimila más el proceso de pensamiento humano, ¿no? Yo estoy tratando de procesar y adivinar qué es lo que voy a decir con el conocimiento que tengo. Entonces, le dimos un montón de conocimiento a estos modelos de lenguaje y ellos están tratando de adivinar la siguiente palabra correcta. Y eso es lo que hacen las redes neuronales a lo último, ¿no? Incluso en el ser humano, ¿sí? Cuando tú me dices esa información a mí, lo primero es que hace mi cerebro, en este caso, es empezar a conectar diferentes tipos de información que yo tengo para saber con qué voy a responder. Entonces, bueno, paso número A. ¿Cómo respondería yo si estuviese en una caja vacía? En una caja totalmente blanca. ¿Tuviese la creatividad para responderte esto? Es muy difícil. No. Y de hecho no hay un solo humano que tenga eso, porque incluso desde bebés nos están inyectando información. Entonces no hay un humano que podamos comprender cómo actuaría una persona sin conocimiento total, porque incluso criándonos como bebés adquirimos conocimiento. Entonces eso nos lleva a otro punto. Todos hemos sido influenciados con datos. Sí, así es. Desde la inteligencia, así como es la inteligencia artificial, el mismo ser humano ha sido influenciado con datos. Desde nuestras culturas, nuestra religión, nuestra forma de actuar, todo ha sido sembrado en nosotros con información o datos. ¿Qué te parece esa Es así, teoría? o sea, si nosotros controlamos la entrada, vamos a poder tomar muchas predicciones de cómo va a ser la salida.
Al final, cuando le ponemos toda esta data a la inteligencia artificial, y muchos de los que han utilizado ChatGPT se han dado cuenta de que ChatGPT tiene la capacidad de mentir, ¿verdad? Tiene alucinaciones. A nosotros nos pasa en todo momento. Nosotros tenemos todo este conocimiento y a veces estamos tratando de explicar algo e incluimos un par de mentiras blancas sin darnos cuenta. Es porque nuestro cerebro está tratando de llenar los vacíos de nuestra memoria. Estamos tratando de dar explicaciones. Entonces, mientras más denso y mientras más amplio sea tu conocimiento, más oportunidades vas a tener de cometer estos microerrores porque quieres llegar a un resultado final. La información que tenemos va a buscar totalmente qué es lo que vamos completo, a comunicar. qué es lo que vas a hacer y qué es lo que te parece bueno y qué te parece malo incluso. Y esto me lleva mucho al lo que se menciona en el tema de inteligencia artificial, es que, oye, la inteligencia artificial está plagiando, y eso me lleva a otro punto de los humanos están plagiando también, porque no hay manera de crear algo si no tienes un concepto de ello, o si no fuiste influenciado por algo. O sea, cuando nosotros estamos creando una camisa, un pantalón, y estamos diciendo, bueno, pero es que ahora yo le voy a colocar un nuevo tipo de algo, ¿no? Sello, en el pantalón, sello, unas mangas nuevas. Ajá, en ¿cómo? algún lugar ¿Por qué vi fue? una referencia. Fue porque vi una referencia, vi a alguien que me mencionó algo, y eso me lleva a una creatividad, que no haya sido quizás inventado en otro sitio, Sí. pero quizás en concepto y en pensamiento sí. Sí, definitivamente. Y muchos de los mejores artistas que conocemos, que quizás sentimos que no tienen una referencia previa, se influenciaron en la naturaleza, porque la naturaleza también nos da información. Nosotros adquirimos información con nuestros sentidos. Entonces, al menos de ahí adquirimos la información inicial para tener una idea nueva. Y es básicamente lo mismo que está haciendo entonces la inteligencia artificial. Exacto, le Es estamos agarrar, dando oye, ya va, ¿qué es lo que conozco? Me está preguntando sobre esto y estoy buscando los últimos 20 cuadros que existen. Con estos mismos 20 cuadros, ¿qué se me ocurre hacer? Y lo hago. ¿Qué piensan ustedes? ¿La inteligencia artificial está plagiando o está creando? Importante pregunta para nuestros televidentes. Importante discutir cómo sentimos que es el nacimiento de esta nueva tecnología, porque nos va a permitir juzgar correctamente cuál es la utilidad que le vamos a dar. Y deberíamos pasar a comentar cuál es la utilidad que nosotros, a nivel de empresa y a nivel personal, le hemos dado a esta inteligencia artificial, porque es una herramienta muy amplia, tiene muchas características en su concepto, pero el punto es qué utilidad le damos una vez comienza, ¿no? Porque el ganado, nosotros le hemos dado miles de utilidades, no era su utilidad inicial, ¿verdad? Ellos son su propia especie con sus propios objetivos, pero nosotros lo usamos para la agricultura, lo usamos para alimentarnos, lo usamos para transportarnos. Entonces, lo que me parece más interesante es, en esta etapa inicial, ¿cuáles son los usos más interesantes que nos hemos dado cuenta que las personas han utilizado la inteligencia artificial? Sí. Sobre todo en nuestro caso, y eso como sugerencia para todos los que están aprendiendo inteligencia artificial, es paso número 1, cómo me impulso con la inteligencia artificial, y para eso tengo que empezar a crear y a tapar esas necesidades humanas, nuevamente, humanas, que nos han venido surgiendo. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que es Morna, y desde el año pasado empezamos a crear el tema de atención al cliente. Sí. Cuando empezamos a decir, bueno, ya va, es que hay un vacío en el mercado con respecto a la atención al cliente, porque nosotros no tenemos la capacidad humana de con poco personal, con pocas personas, atender a 700 o 1000 personas al mismo tiempo. Entonces, en ese momento decidimos, oye, ¿qué lo puede hacer? Bueno, nada, una inteligencia artificial, ¿sí? Sí. Y ahí nos topamos con algo súper interesante, que incluso nuestros clientes se han chocado con que, oye, ¿es posible la inteligencia artificial responder como un ser humano en cuanto a lo que es atención al cliente? Porque venimos acostumbrados a, oye, si me llegan las 300 personas, a las 300 personas voy y le respondo un audio, le respondo un mensaje, Sí. y todo lo demás. Y a la número 300 le respondes de la misma forma que le respondiste a la primera. Abraham, Sí. ¿tú qué opinas de eso? Sí, yo pienso que es una limitación humana que tenemos, porque nosotros también tenemos nuestros humores, ¿no? La idea es, si por más que tengamos el recurso humano más competente, a la chica o chico más carismático atendiendo a nuestros clientes, cuando vaya por la conversación número 200 ya está cansado. No puede. Responder la misma pregunta una y otra vez está cansado. Y el problema viene cómo funciona el mercado. Uno, para disruptir en el mercado, para entrar y que todo el mundo te conozca, tienes picos de atención. Esos picos de atención te van a llegar 350 personas interesadas en tus productos, y no tienes ninguna empresa tiene un equipo lo suficientemente robusto como para atender a todas esas solicitudes y luego no tener nada que hacer con ellos. Es un problema. Y sin que te afecte emocionalmente. Por ejemplo, Sí. yo trabajé en un call center, ¿no? Y yo recuerdo que, nada, cuando yo llegaba era responde. Ya el primer mes ya uno iba como que,
al trabajo como que angustiado, ¿no? Porque, ok, sigo respondiéndolo, pero ¿de qué forma, no? Mis compañeros, bueno, incluso nos decían, buscábamos que el promedio de atención fuera de 1 minuto máximo. Entonces, en 1 minuto máximo, ¿qué también puedes responder? Sí. ¿No? ¿Qué también puedes responder? Entonces, eso es como lo que en este tiempo era el... ¿Cómo es que se llama el aparatito que recibía mensajes? El Roger, algo... Beeper, el beeper, ¿no? El beeper, lo pondremos en la pantalla. Beeper, sí, yo no usé el beeper, sí. Pero yo lo que he leído y he escuchado es que habían un departamento con 1000 personas donde las personas agarraban y mandaban un mensaje, oye, mándale un mensaje al número tal de que tal cosa. Imagínate 1000 personas agarrando y escribiéndole mensajes para mandárselo a la persona. ¿Qué pasó con esas 1000 personas, Abraham? Esas 1000 personas, o sea, habían, me imagino, en cada país, sí, un montón de personas que hablaran ese idioma, instruidas, con todo lo demás. Ese miedo se está pasando a la actualidad con el tema de la inteligencia artificial, pues, de qué voy a hacer yo con mi trabajo, porque cuando empiezo a utilizar la inteligencia artificial, yo cada vez que lo utilizo digo, muchos me lo dicen también, pero esto no va a sustituir. Ese es el primer comentario sarcástico que se nos ocurre cuando empezamos a interactuar con la inteligencia artificial. Sí lo es. ¿Y tú qué opinas, Abraham? ¿Es cierto o no es cierto eso? Yo pienso que no es cierto. Lo que pasa es que obviamente los seres humanos tenemos una memoria bastante corta y no podemos irnos a estudiar lo que ha pasado los últimos 200 años con las revoluciones tecnológicas, ¿no? Pero apuesto que el que procesaba y le quitabas las semillas al algodón sentía que la nueva máquina que le quitaba la semilla automáticamente iba a quitar todos los empleos, ya nadie iba a trabajar, porque 20% de los trabajadores hacen ese proceso, ¿verdad? Y fíjate, eso me lleva a algo. Somos tan inteligentes que creamos la necesidad de que el ser humano siempre tiene que hacer algo. Sí. Entonces, nos vamos a quedar sin trabajo. En cuanto a eso lo dudo. Lo que sí va a suplantar, sin duda alguna, es al que sabe por el que no sabe. O sea, el que no sabe va a tener que aprender a hacer otra cosa. Exacto, y va a aprender a hacer eso otra cosa. O sea, automáticamente va a pasar a aprender otra cosa, porque cuando el peso económico deja de estar en una función, se crea otra función, ¿verdad? Pasó a ser el operador de la máquina, el mecánico de la máquina, y necesito más vendedores porque estoy produciendo más productos. Entonces, hay nuevos empleos. La cantidad de empleos cambia, se transforma, pero la cantidad de empleos en sí no se reduce. Y yo lo que veo con la inteligencia artificial es que, primero, el trabajador que sabe va a trabajar menos horas, y eso es esencial, porque si tú trabajas 6 horas en vez de 8, eres más productivo en esas 6 horas. Sí, especial si tienes herramientas que te ayudan. Eso lo escuchaba también de varias propuestas que incluso en México, tengo entendido, ¿no? De alguna empresa, que las personas no va a ser necesario que trabajen 8 horas. Yo espero que sea así, que la bondad humana de las empresas diga, bueno, pero es que no va a hacer falta y vamos a pagarle lo mismo a las personas por 3 horas de trabajo. Yo la verdad dudo en parte de que eso funcione así. Más voy por el área de se van a tener que crear nuevas funciones que sí ameritan del humano, funciones más creativas, como dice Bill Gates. Sí. En cuanto a, oye, no, ya va, el humano que se va a tener que dedicar en cuanto a esto. Bueno, ya creaste un clon que hace las tareas rutinarias, lo tedioso, sí, lo fastidioso, todo lo demás. ¿Qué necesita aprender el ser humano y es donde más se va a tener que dedicar? A la creatividad. Sí, pero es que va en contra de la meritocracia. O sea, la meritocracia te dice que si alguien está haciendo más y mejor trabajo, no importa cómo alcance ese más y mejor trabajo, tú lo vas a recompensar acorde. Entonces, yo pienso que como empresas nosotros no vamos a castigar al recurso humano que da mejores resultados, pero lo vemos trabajando menos, está dando mejores resultados. Yo te digo que está pasando, que rompe esa estructura, son las leyes y los gobiernos, porque las leyes y los gobiernos tienen protecciones para que él trabaje 8 horas, y si tú trabajas menos 8 horas y te consideran un empleado de medio turno, no tienes esas protecciones. Entonces, las empresas, por aspectos legales y contables, van a tratar de llenarte ese espacio de 8 horas, porque tú no quieres ser degradado a un empleado de medio tiempo, a pesar de que estás produciendo más en ese tiempo. Entonces, yo pienso que es las leyes y el gobierno que está impidiendo la flexibilidad. Pero se van a tener que cambiar, o sea, va a ser como me imagino que antes tuvieron que cambiar muchas leyes, porque la misma inteligencia artificial, cuando todo esto sea impulsado, va a empezar a decir, oye, ya cambió las cosas. Sí. Y vamos a tener que empezar a cambiar leyes,
tanto para el trabajador como para las empresas, porque en efecto, si esto avanza al ritmo que está avanzando, porque si vemos el crecimiento de un año y los que han utilizado OpenAI, y en cada uno de nuestros siguientes podcasts nos vamos a empezar, digamos, a entrar en todos estos conceptos que estamos hablando, Sí. y el crecimiento que ha tenido, tan exponencial, y que cada vez que es más inteligente, pues es más fácil de crear nuevas cosas. Entonces nos lleva al punto de que qué tan rápido vamos a ir y qué tan rápido van a ir los gobiernos. ¿Los gobiernos se van a montar encima de esto? ¿O los gobiernos van a esperar que golpee, como lo han hecho, por ejemplo, las criptomonedas? Que primero golpean y luego, oye, hay que crear una ley para esto. En este caso nos golpeó algo, tanto a las instituciones como a los ciudadanos, que no podía definir el gobierno, que era la pandemia. La pandemia permitió que muchos trabajos fueran remotos. Y cuando tu trabajo es remoto, realmente no hay un control que tú estás sentado 8 horas. Te están juzgando es por tus resultados. Tú puedes estar trabajando en el sofá de tu casa 6 horas y tu empleador en sí no tiene una forma de juzgar que trabajaste 8, pero alcanzaste tus objetivos, ¿no? Entonces yo pienso que en vez de cambiar las leyes dentro del ámbito de trabajo, el mercado está tratando de todo trabajo que pueda ser remoto lo están transicionando al remoto. ¿Okay? Eso es lo que está ocurriendo. Por supuesto, eso genera más dificultades a nivel de gerencia. Claro, todavía hay mucho CEO, ¿no? Que dicen el trabajo presencial es más efectivo que el remoto. Hasta que se creen, evidentemente, las herramientas, y ahí vamos nuevamente, inteligencia artificial, para poder determinar qué es efectivo y no. O sea, si el empleado de verdad está siendo efectivo o no lo está haciendo. Al final Bueno, se trata de la combinación de los sistemas. Ahora, yo creo que todo esto que hemos hablado, bueno, vamos a tener que empezar a entrar pedacito por pedacito con cada una de las cosas, ¿sí? Y bueno, nos vamos a tener que ir en este episodio ya con muchas ganas, la Cortes verdad. comerciales. Okay. Sí. Esto ha sido patrocinado por Aguas Gaby. Sí. Y por café Morna. Por ahora. Por ahora, porque se viene un buen café, ¿no? Exacto, se viene un buen café que quizás vamos a invitar próximamente, porque la idea es que poco a poco nosotros podamos darle ejemplos específicos. Y traer a nuestros clientes también con nosotros y a personas muy interesantes que conocemos, que hemos estado hablando, hacia nuestro podcast. Entonces, primero que todo, te damos gracias por estar aquí y síguenos en nuestras redes sociales. También es importante de que comenten, que nos digan qué hacer, qué se les ocurre para el siguiente programa también, para nosotros poder abordarlo, en cuanto a eso, y qué les gustaría conocer un poco más a fondo. Exacto, cualquier tema que quieran correlacionar con tecnología, de cómo la tecnología afecta mi industria, cómo afecta las ventas de empanadas artesanales, pues estamos esperando sus preguntas. Muchísimas gracias. Hasta luego.